Las explosiones que iluminaron el cielo de Teherán anoche no son una advertencia, ni un error de cálculo. Son la prueba definitiva de que Washington ha dejado de ladrar para empezar a morder. Lo que el mundo no puede creer, y lo que tiene a las cancillerías en pánico, es que Donald Trump e Israel han decidido romper todas las líneas rojas al mismo tiempo, lanzando una campaña de bombardeo masivo diseñada no para negociar, sino para demoler la capacidad de un Estado soberano en cuestión de horas. Pero cuidado, porque mientras los noticieros te venden miedo a una tercera guerra mundial para ganar clics, la realidad es mucho más fría y mucho más peligrosa. Lo que estamos viendo es la imposición de una nueva doctrina, donde la fuerza bruta sustituye a la ley internacional. Y si crees que esto es un problema lejano de Medio Oriente, estás muy equivocado. Cuando el vecino del norte decide que puede bombardear unilateralmente a quien considera una amenaza, México deja de ser un espectador y se convierte en el siguiente en la lista de posibles objetivos de presión. En los próximos minutos, vamos a apagar el ruido de la histeria mediática para analizar la estrategia real detrás del fuego. Vamos a entender por qué este ataque no busca invadir, sino someter, y por qué el silencio de nuestro gobierno ante este precedente es el error más costoso de nuestra diplomacia moderna. Yo soy Javier Ortega. Si te interesa entender la geopolítica sin filtros, sin corrección política y siempre defendiendo el interés nacional, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñame. Esto apenas empieza. Lo que ocurrió en las últimas horas no es un accidente, no es un error de cálculo y definitivamente no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, por más que los titulares en rojo y las alertas en sus teléfonos intenten venderles el apocalipsis para ganar un clic. Lo que estamos viendo es algo mucho más frío, mucho más calculado, y para nosotros en México, mucho más peligroso que una guerra abierta. Estamos presenciando una operación de castigo, una demostración de fuerza bruta diseñada no para conquistar territorio, sino para quebrar la voluntad. Vamos a poner las cosas claras desde el primer segundo, porque la confusión es el mejor aliado de quienes mueven las piezas. Estados Unidos e Israel han lanzado una campaña de bombardeos coordinados contra la infraestructura crítica de Irán. No atacaron ciudades al azar. Fueron por los ojos y los puños del régimen. Radares, centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de enriquecimiento y bases de misiles balísticos. La prensa internacional, esa misma prensa que lleva años suavizando la realidad geopolítica, ahora grita caos. Hablan de pánico en Teherán. Hablan de una escalada incontrolable. Mienten. O peor aún, no entienden nada. Aquí no hay caos. Hay una planificación quirúrgica ejecutada con una frialdad que debería helarnos la sangre. Lo que Donald Trump y el gobierno israelí acaban de hacer es reescribir las reglas del juego en tiempo real. Han decidido que la época de la contención, de las guerras a través de terceros, de las sanciones económicas que nadie respeta, se acabó. Han decidido volver a la base más antigua de la política internacional, la ley del más fuerte. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué debería importarme a mí, que estoy en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara o en Tijuana, lo que pasa a 10.000 kilómetros de distancia? ¿Qué tienen que ver los misiles sobre Isfahán con el precio de la tortilla o con la seguridad en nuestra frontera norte? La respuesta corta es todo, absolutamente todo. Porque el argumento que Washington está usando hoy para justificar estos bombardeos es el mismo, exactamente el mismo, que ciertos sectores republicanos llevan años puliendo para justificar una intervención directa en México. Hoy vamos a dejar de lado la histeria, vamos a apagar el ruido de las redes sociales y vamos a analizar esto como lo que es, una partida de ajedrez donde las piezas se mueven con explosivos. Y les advierto, lo que vamos a ver no es agradable, pero es necesario. Porque si no entendemos cómo se juega este juego allá afuera, no tendremos ninguna oportunidad de defendernos cuando el tablero se mueva aquí adentro. Empecemos por desmontar la gran mentira del momento. Todo el mundo está hablando de guerra. La palabra vende. Pero una guerra implica dos bandos luchando por un objetivo territorial o político mediante la invasión. Estados Unidos no tiene ninguna intención de poner un solo soldado en suelo iraní. No quieren ocupar Teherán, no quieren reconstruir el país. Eso sería un error costoso, y si algo caracteriza a esta administración en la Casa Blanca, es que no les gusta gastar dinero en construir naciones. Lo que buscan es la degradación. El objetivo es convertir a Irán en un estado ciego, sordo y manco. Destruir su capacidad de proyectar poder. Es la doctrina del castigo ejemplar. Washington está enviando un mensaje que va mucho más allá de Medio Oriente. El mensaje es para China. Es para Rusia.
Y aunque muchos aquí prefieran taparse los ojos, es un mensaje para América Latina. El mensaje dice: nuestra paciencia se agotó. Ya no necesitamos coaliciones internacionales. Ya no necesitamos resoluciones de la ONU. Y ya no necesitamos excusas complejas. Si te consideramos una amenaza, te golpeamos. Y te golpeamos tan fuerte que no te vas a poder levantar. Fíjense en la coordinación. Esto no lo hizo Israel solo. Israel, por mucha tecnología que tenga, no tiene la capacidad logística para sostener una campaña de esta magnitud, sin el reabastecimiento, la inteligencia satelital y la cobertura política de Estados Unidos. Esto fue un baile de dos. Y el momento es clave. ¿Por qué ahora? Porque la administración Trump necesita consolidar su narrativa de paz a través de la fuerza. Necesitaban un villano claro y una victoria rápida y televisable. Irán, con su retórica inflamada y sus acciones imprudentes, se puso la diana en el pecho. Y Washington apretó el gatillo. Pero aquí es donde entra la verdadera perversidad estratégica, algo que rara vez se analiza en los noticieros de la noche. Han colocado al régimen iraní en lo que en ajedrez se llama zugzwang, una posición donde cualquier movimiento que hagas te lleva a perder. Piénsenlo. Si el régimen de los ayatolás no responde, si se tragan los bombardeos y se quedan quietos, pierden toda legitimidad ante su propia base radical y ante sus aliados en la región. Se ven débiles. Y en esa zona del mundo, la debilidad es una sentencia de muerte política. Pero si responden, si lanzan sus misiles hipersónicos, si intentan cerrar el estrecho de Hormuz, si activan a sus células en Líbano o Yemen, entonces le dan a Estados Unidos e Israel la justificación perfecta que estaban buscando para la fase 2. Si Irán contraataca, Washington dirá: miren, son unos agresores irracionales, teníamos razón, ahora hay que destruirlos por completo. Es una trampa perfecta. Te golpeo para que me golpees, y así puedo golpearte más fuerte con el aplauso del público. Y mientras ellos juegan a ver quién tiene el misil más grande, nosotros pagamos la entrada al espectáculo. Y la entrada no es barata. Hablemos de economía real, no de índices bursátiles que nadie entiende. Hablemos de lo que va a pasar en la gasolinera de su esquina la próxima semana. México es un país petrolero, ¿sí? Nos encanta llenarnos la boca con eso de la soberanía energética. Pero la realidad técnica es que somos importadores masivos de gasolinas y diésel. Dependemos del mercado internacional. Y el mercado internacional se mueve por miedo. En el momento en que el primer misil tocó suelo iraní, los especuladores en Londres y Nueva York empezaron a comprar futuros de petróleo como locos. El riesgo de que se cierre el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, es suficiente para disparar los precios. Eso significa inflación. Inmediata, directa. El precio del transporte sube, el precio de los alimentos sube, el costo de la vida sube, y todo esto ocurre mientras nosotros no tenemos ni voz ni voto en el conflicto. Somos espectadores que pagan la cuenta de la fiesta ajena. Esta es la primera lección de la soberanía real. No existe soberanía económica si tu estabilidad de precios depende de si un presidente en Washington decide bombardear un país en Asia. Pero el impacto económico, con ser grave, no es lo que más me preocupa. El dinero va y viene. Los mercados se estabilizan. Lo que me quita el sueño, lo que me hace encender esta cámara y hablarles con esta crudeza, es el precedente político, el precedente legal. Quiero que escuchen con mucha atención esto, porque es el núcleo del problema para México. La justificación oficial que ha dado la Casa Blanca para este ataque masivo se basa en dos conceptos: seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. Dicen que Irán es una amenaza existencial, que financia el terrorismo y que, por lo tanto, Estados Unidos tiene el derecho inherente a la autodefensa preventiva. Suena lógico, ¿verdad? Suena heroico. Vamos a matar a los malos antes de que nos maten a nosotros. Ahora hagan un ejercicio de imaginación. Cambien la palabra Irán por cárteles mexicanos. Cambien Guardia Revolucionaria por crimen organizado en México. ¿Les suena familiar el discurso? Porque es exactamente el mismo. Llevamos años escuchando a congresistas republicanos, a senadores de línea dura y a asesores de seguridad que hoy están sentados en el despacho oval decir que los cárteles mexicanos deben ser designados como organizaciones terroristas extranjeras. Han dicho, una y otra vez, que el gobierno mexicano ha perdido el control del territorio, que somos una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Si hoy aceptamos, si hoy aplaudimos, o peor aún,
Si hoy normalizamos que Estados Unidos puede bombardear unilateralmente un país soberano porque es una amenaza de seguridad, estamos firmando nuestra propia sentencia. Estamos validando la lógica que mañana usarán para justificar un ataque con drones en Sinaloa, una operación de fuerzas especiales en Tamaulipas o un bloqueo naval en nuestros puertos. No estoy exagerando. La geopolítica funciona por precedentes. Cuando una potencia rompe una regla y nadie dice nada, esa regla deja de existir. Si la soberanía de Irán no vale nada ante los intereses de seguridad de Washington, ¿por qué valdría algo la soberanía de México? ¿Por qué somos vecinos? ¿Por qué somos socios comerciales? Por favor. La historia nos enseña que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y cuando el interés de seguridad aprieta, la amistad sale por la ventana. Y aquí es donde veo el mayor peligro. No viene de los misiles, viene de la sumisión. En las próximas horas y días vamos a ver una presión diplomática brutal sobre México. Ya empezó. En los pasillos de la ONU, en las llamadas encriptadas entre el Departamento de Estado y nuestra Cancillería, el mensaje va a ser claro. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. La administración Trump va a exigir lealtad absoluta. Van a pedir que México condene enérgicamente a Irán. Van a pedir que nos alineemos sin matices. Y van a usar todo su arsenal de presión para lograrlo. Amenazas de aranceles, revisiones del TEMEC, alertas de viaje, cierres fronterizos temporales. La caja de herramientas del chantaje está abierta. Y me pregunto, ¿qué va a hacer nuestro gobierno? ¿Qué va a hacer nuestra élite política? Hasta ahora la respuesta ha sido un silencio vergonzoso. Un esperar a ver qué pasa. Esa es la vieja doctrina de la diplomacia mexicana. Esconderse debajo de la mesa hasta que pase la tormenta. Pero esta tormenta no va a pasar. Esta tormenta llegó para quedarse. La neutralidad, esa famosa neutralidad de la que tanto nos enorgullecemos, Washington la interpreta hoy como complicidad. Para Javier Ortega, para mí, la neutralidad en este caso no es una opción moral. Es una necesidad de supervivencia. Pero no una neutralidad miedosa, no una neutralidad de no me pegues, sino una neutralidad activa, firme, que diga, México no compra guerras ajenas. El problema es que para sostener esa postura se necesita fuerza, se necesita dignidad y se necesita estar dispuesto a pagar el precio del enojo del vecino. Y sinceramente, cuando veo a nuestros políticos, no veo esa fuerza. Veo miedo, veo cálculo electoral. Veo a gente que prefiere quedar bien con el embajador estadounidense que defender la postura histórica del país. Hay una capa más profunda en todo esto. Una capa humana que revela la hipocresía monumental de Occidente. Fíjense en las reacciones de los líderes europeos. Fíjense en Canadá. Todos saldrán a decir que Israel tiene derecho a defenderse y que Estados Unidos garantiza la seguridad global. Pero en privado están aterrorizados. Saben que se ha abierto una caja de Pandora. Saben que un mundo donde la única ley es el misil más rápido es un mundo invivible. Pero callan. Se alinean. Porque tienen miedo de quedar fuera del paraguas de protección americano. Es el síndrome del vasallo. Y México corre el riesgo de caer en lo mismo. Nos han vendido la idea de que somos Norteamérica, de que somos socios, de que estamos sentados en la misma mesa. Eventos como el de hoy nos recuerdan la realidad. No estamos en la mesa, estamos en el menú, somos la zona de amortiguamiento, la mano de obra barata y el mercado de consumo. Y si un día nos convertimos en un problema de seguridad, nos tratarán con la misma medicina que hoy le están aplicando a Teherán. Quizás no con bombardeo masivo de inicio, pero sí con intervencionismo agresivo. Quiero que observen también la reacción interna en Estados Unidos. Esto es vital para entender el futuro inmediato. El ataque a Irán ha unificado momentáneamente a la base de Trump, pero ha fracturado aún más a la sociedad. Hay un sector que aplaude la mano dura, que ve las explosiones como fuegos artificiales de libertad. Pero hay otro sector, más silencioso pero creciente, que se pregunta: ¿otra vez? ¿Otra vez vamos a gastar trillones de dólares en guerras eternas mientras nuestros puentes se caen y nuestras escuelas fracasan? Esa división interna en Estados Unidos es peligrosa para México. ¿Por qué? Porque un presidente estadounidense con problemas internos siempre busca un enemigo externo para unificar al país. Hoy es Irán. Mañana, cuando la euforia del bombardeo pase y lleguen las consecuencias, cuando suba la gasolina y los ataúdes empiecen a regresar, porque siempre regresan ataúdes, aunque prometan que no, necesitarán otro culpable. Y adivinen quién es el culpable favorito, el chivo expiatorio perfecto que tienen justo al lado. Nosotros, la frontera, los migrantes, los malos hombres del sur. Es un ciclo predecible. La guerra externa alimenta el nacionalismo radical, y ese nacionalismo radical eventualmente se vuelve contra el vecino. Por eso insisto,
No aplaudan los bombardeos. No compren la narrativa de Hollywood, de los buenos contra los malos. En la geopolítica real no hay buenos, hay intereses. Hay imperios que se expanden y potencias que resisten. Y hay países intermedios como nosotros, que si no se despiertan, terminan aplastados. Volvamos al terreno de lo concreto. ¿Qué podemos esperar en las próximas 48 horas? Primero, una guerra de desinformación brutal. Verán videos falsos, verán cifras de muertos manipuladas por ambos bandos. Irán intentará mostrar víctimas civiles para ganar la simpatía del mundo islámico. Estados Unidos intentará mostrar solo edificios vacíos, destruidos, para vender la idea de una guerra limpia. No existe la guerra limpia. Eso es un mito publicitario. Cada bomba que cae mata, destruye futuros y genera una generación de odio. Segundo, veremos la reacción asimétrica. Irán no puede ganar una guerra convencional contra la fuerza aérea más poderosa del mundo. No son estúpidos. No van a sacar sus tanques al desierto para que los vuelvan chatarra. Van a responder donde duele y donde no se ve. Ciberataques a bancos occidentales. Sabotaje a infraestructuras petroleras en Arabia Saudita o Emiratos. Atentados contra embajadas. El terrorismo es el arma del pobre contra el rico. Y vamos a ver un repunte del terrorismo global. Y nuevamente eso rebotará en nuestra frontera, con revisiones exhaustivas, tiempos de espera de 10 horas para cruzar, y una parálisis del comercio. Tercero, y esto es lo que nadie dice, el silencio de China. Pekín está observando. Mientras Washington gasta sus misiles y su capital político en el desierto, China sigue construyendo, sigue comprando, sigue avanzando. Estados Unidos está cayendo en la trampa de la sobreextensión imperial, la misma que acabó con Roma, la misma que acabó con los británicos. Están peleando todas las guerras al mismo tiempo. Y un gigante que pelea contra todos tarde o temprano tropieza. ¿Y México? México sigue dormido. Seguimos discutiendo tonterías locales, chismes de palacio, mientras el mundo se incendia. Necesitamos despertar. Necesitamos una política exterior de Estado, no de partido. Necesitamos definir nuestras líneas rojas. Necesitamos decirle a Washington: somos socios comerciales, sí. Somos vecinos, inevitablemente. Pero no somos su patio trasero, no somos su muro fronterizo y no somos su comparsa militar. Sé que suena difícil. Sé que hay mucha gente que dirá: Javier, no podemos ponernos al tú por tú con Estados Unidos. Nos aplastan. Esa es la mentalidad de derrotado que nos ha tenido de rodillas durante décadas. No se trata de declararles la guerra. Se trata de tener dignidad. Se trata de entender que si cedes una vez, cedes para siempre. Si hoy México acepta calladamente que bombardear países soberanos es legítimo, mañana no tendremos argumentos morales para detener la intervención en nuestro propio suelo. La soberanía no se defiende con discursos bonitos el 16 de septiembre. Se defiende hoy. Se defiende rechazando la normalización de la barbarie. Se defiende entendiendo que cuando el poderoso abusa del débil en Medio Oriente, está sentando las bases para abusar del débil en América Latina. Es la misma lógica. Es el mismo desprecio. Yo veo a mucha gente celebrando en redes sociales. Duro con ellos, dicen. Acaben con los terroristas. Cuidado con lo que desean, porque la definición de terrorista es muy elástica en Washington. Hoy es un guardia revolucionario en Teherán. Mañana puede ser un campesino en Sinaloa o un activista político que no le gusta al sistema. Una vez que le das al poder un cheque en blanco para matar, no te sorprendas si un día ese cheque se cobra a tu nombre. Este bombardeo masivo contra Irán no es el fin del régimen de los ayatolás. Probablemente incluso lo fortalezca internamente, porque no hay nada que una más a un pueblo que un ataque extranjero. Pero sí es el fin de la ilusión del orden internacional basado en reglas. Esa fantasía se acabó. Estamos en la selva, y en la selva no sobreviven los más simpáticos ni los más obedientes. Sobreviven los que están alertas, los que son fuertes y los que no se dejan engañar. México tiene que dejar de comportarse como el niño asustado que espera que los papás dejen de pelear. México tiene que asumir su tamaño, su importancia y su responsabilidad. No podemos cambiar lo que hace Trump. No podemos detener los misiles de Israel. Pero podemos decidir cómo nos paramos frente a ello. Podemos decidir si somos un país soberano que analiza, critica y defiende sus principios. O si somos una colonia mental que aplaude cada vez que el amo castiga a alguien. Yo ya elegí mi bando. Mi bando es México. Y porque estoy con México, no puedo estar con la guerra de Washington. No por pacifismo ingenuo, sino por interés nacional puro y duro. Porque cada bomba que cae allá
debilita la ley internacional que nos protege acá. Así que la próxima vez que vean las imágenes de las explosiones en la televisión, no piensen en fuegos artificiales. Piensen en un aviso. Piensen en un recordatorio de que la fuerza bruta ha vuelto a ser el idioma de la diplomacia. Y pregúntense, ¿está México preparado para hablar ese idioma? ¿O seguiremos balbuceando excusas mientras otros deciden nuestro destino? Esto no es solo geopolítica. Esto es una advertencia de vida o muerte para nuestra soberanía. El juego está claro. Ellos aprietan, el mundo tiembla y los débiles obedecen. La pregunta es si nosotros vamos a seguir en el grupo de los obedientes. Yo no lo acepto. Y espero que ustedes tampoco. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende.